Bienvenidos a El Amanecer Terrestre, el podcast de entrevistas donde intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él, bajo el punto de vista interdisciplinar y unificador de la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo. Esta temporada, colaborando con la Cátedra Universitaria de Cambio Climático de nuestra universidad, traeremos cada 2 semanas distintos temas en relación al cambio climático, desde la óptica de distintas disciplinas y con el enfoque de la gran historia. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio que resume, a modo de epílogo, esta temporada de El Amanecer Terrestre que hemos realizado en colaboración con la Cátedra Universitaria de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo. Lo que aquí os ofrecemos es un resumen de las opiniones de las y los invitados que han pasado por aquí esta temporada para hablar de cambio climático. A continuación, puedes escuchar las respuestas que nos han ofrecido ante el planteamiento de la pregunta extraída de la reflexión de Fernando Valladares sobre el significado de la expresión cambio climático. La pregunta era: ¿cómo intentarías explicar tú qué es el cambio climático con el fin de entender mejor la situación actual y poder así tomar acción de manera individual y colectiva? Y esto es lo que nos han contestado. Comenzamos con Fernando Valladares. Pues es muy pertinente que veamos el cambio climático más allá de una alteración de las condiciones meteorológicas. En realidad es el resultado, es una manifestación, es un síntoma de una sociedad que está chocando contra algunos límites, ¿no? Límites del planeta para que la propia especie esté en el planeta, ¿no? Para mí, cambio climático es derechos humanos, es democracia, es coexistencia, es coevolución, es recursos naturales, es sistema educativo, sistema judicial. Está muy entrelazado. Todas las cosas que en realidad saltan por los aires cuando ves una crisis como la crisis climática. No hemos enseñado bien, no hemos aprendido bien, no cumplimos las leyes, ¿no? Por tanto, se genera una desconfianza de los sistemas democráticos, hay una crisis de las instituciones, hay tensiones geopolíticas y todo esto está entrelazado de tal forma que una de las manifestaciones es el cambio climático. Por eso hay que, creo, ir al origen de ese entrelazamiento y eso arreglaría no solo el cambio climático, sino arreglaría muchas otras de las cosas asociadas a esta gran problemática global que nos trasciende y nos debería preocupar sin bloquearnos, sin alarmarnos en exceso. Alicia Valero. Bueno, yo no soy experta en cambio climático, pero bueno, en relación con mis estudios, pues lo que he de decir es que el cambio climático es un síntoma o es una consecuencia, digamos, de el uso y el mal uso de los recursos del planeta en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, hay muchos síntomas de este mal uso de los recursos. El cambio climático es uno y probablemente sea el que más se conoce, pero hay muchos otros, pues como el problema de los océanos, los suelos fértiles que están degradándose y que al fin y al cabo son el sustento de la base de nuestra alimentación, ¿no? Entonces esto es un organismo con distintos órganos que están empezando a fallar y estamos empezando a ver los síntomas de esa locura de consumo que hemos llevado en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues veamos cuáles son las causas de ese problema. En este caso, pues clarísimamente ha sido esa extracción desaforada y ese uso, esa quema de combustibles fósiles, ese uso desaforado del suelo, etcétera, que nos ha llevado hasta este punto, ¿no? Entonces, bueno, hay que revertir la situación. Y para revertir la situación no basta, insisto, con pintar de verde la economía. Ese no es el camino. El camino es replantearnos por las causas por las cuales estamos aquí y, por lo tanto, pues bueno, analizar de qué forma podemos, de alguna forma, alcanzar en la medida de lo posible, y vuelvo al inicio de nuestra conversación,
vuelvo al inicio en el sentido de que, siendo que el sol es nuestro salvador, de que nos regenera pues aquello que hemos degradado, pues tenemos que alcanzar ese estado estacionario del planeta que permita que no superemos, digamos, la degradación que el sol es capaz de regenerar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos imitar a la naturaleza para que, bueno, pues que seamos nosotros parte de ella y no al revés, que ella esté a nuestra merced, ¿no? Respetando pues lo que la naturaleza nos da gratis y respetando a la gente, oyendo a todas las voces, y de alguna forma, si colaboramos y no competimos, pues esto es una realidad posible y además deseable. Cristian Tiscornia. Como decíamos al principio, yo creo que el cambio climático es una consecuencia de algo, ¿no? No es la causa, pero yo creo que es como un gran llamado de atención a la humanidad para pedirnos parar, para pedirnos recuperar humildad que viene de humus, de tierra, y es un gran llamado del resto de las especies para que nos incorporemos a esa gran danza, ¿no? Para que empecemos a hacer y a interactuar de forma más armónica y humilde con el resto de la creación, ¿no? Es un gran llamado. Yo siempre pienso en los idiomas, ¿no? Pareciera que el ser humano, cuando habla de idiomas, habla de inglés, francés, ruso, idiomas indígenas. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos comprender que hay otros, infinita cantidad de idiomas que tenemos que aprender a decodificar, a hablar, a interpretar, que son los idiomas del resto de las especies, ¿no? El cambio climático es un gran llamado a la humanidad a tomar conciencia, a recuperar la humildad, a dejar de vivir una vida en miedo, a dejar de vivir una vida de escasez y a pasar a vivir una vida en amor, a pasar a vivir una vida basada en el verdadero amor, ¿no? En todo este dolor que genera la crisis climática en la humanidad y en el resto de las especies. El dolor está ahí para activar algo. Si yo me corto el pie, el dolor es para que me tengo que curar el pie. Bueno, el dolor que nos expresa la crisis climática es para activar nuestra compasión. Para activar la compasión es activar el amor por lo otro, por el otro. Activar la capacidad sanadora, ¿no? Yo creo que es un gran llamado a decodificar idiomas, a entender quiénes somos, qué vinimos a hacer, y aprender a vivir de forma más armónica en este plano, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad ante todo. Carmen Velayos. Debemos trabajar colectivamente. Yo hablaría incluso del cambio climático como el impulso para generar, Olga, ojalá sea así, una constitución de la Tierra, que yo creo que es absolutamente ya necesaria. Ferrajoli, un filósofo jurista italiano, ha hecho un intento, una constitución de la Tierra maravillosa. Entonces yo creo que es ya necesario instaurar un texto de este tipo, incluso un parlamento mundial, que no un gobierno mundial, donde podamos situar todos esos cambios que se van a producir y tomar decisiones comunes, globales, urgentes, necesarias para estos tiempos que vienen. Jaime Izquierdo. Es curioso porque ahora con el tema del cambio climático, digamos que hace unos años, no muchos, pero hace unos años, la duda era entre los que negaban el cambio climático
y los que creían que se estaba produciendo el cambio climático, ¿no? Esos negacionistas son ahora minoría, porque ahora la duda que tenemos es, ¿seremos capaces de revertir el cambio climático o no seremos capaces de revertirlo? Y por tanto entraremos en un planeta inhabitable para los seres humanos. En tiempos geológicos ya sabes que es muy difícil. Los tiempos geográficos y biológicos son, con respecto a los geológicos, son segundos en la vida, ¿no? Pero es cierto que nosotros la atmósfera, antes de la aparición de los seres humanos, tuvo unos climas inhabitables para nosotros, con concentraciones de CO2 imposibles, ¿no? Por tanto, esa amenaza o esa idea de que podemos ir hacia un tipo de atmósfera irrespirable para nosotros es una amenaza cierta, ¿no? De momento solo hablamos de cosas como sube 1 grado, 1,5 grados, 2, estamos hablando de eso, que ya es de por sí bastante grave, ¿no? Pero las cosas pueden ir a peor. La explicación geológica, yo creo que es, lo comentábamos antes, es la que mejor lo aclara, ¿no? Lo que hemos hecho con la civilización industrial es poner en circulación atmósferas y biosferas que ya estaban fosilizadas, ¿no? El carbón, que se había formado básicamente por una actividad, digamos, terrestre, de los seres vivos que vivían en ambientes terrestres, y el petróleo y el gas, que se forman por actividad principal de las especies marinas, ¿no? Eso lo que estamos haciendo es devolverlo. Por tanto, estamos variando la cantidad de circulante de CO2 y esto nos complica la vida. No tiene sentido negarlo y deberíamos empezar a cambiar algunas, por utilizar lo que dice Fernando con respecto a la anomalía meteorológica, ¿no? A veces cuando se dan los partes del tiempo yo veo muy sonrientes a los que dan el tiempo. Hombre, tampoco, no sé, ¿no? Tampoco es que se pongan a llorar, ¿no? Pero claro, tú empiezas a ver que alguien te dice con una sonrisa, y mañana en Córdoba estaremos a 45 grados, ¿no? Hostia, pues es que casi apetece consolar a los de Córdoba, porque eso es una tragedia cotidiana, ¿no? Es decir, estar en un sitio donde de repente, el año pasado me parece que ya se habían llegado en el aeropuerto de Valencia a 47 o 48 grados, ¿no? Es decir, empieza a haber como pequeñas señales de picos que indican que la cosa va muy mal y muy rápido. La segunda es que no se hable en términos de mañana va a ser un día muy cálido. No, a ver, mañana va a ser un día hipercaluroso. Es decir, lo cálido y lo caluroso son dos conceptos totalmente... Confundir lo cálido y lo caluroso es como confundir el aroma y la peste, ¿no? Son olores, pero uno es aroma y el otro huele mal, es una peste, ¿no? Por lo tanto, convendría también en el discurso, que lo hacen, ¿no? Algunos profesionales lo hacen, pero hay que insistir más en ese asunto. Y luego, los elementos que me tienen perplejo. Cuando uno ve los informativos, te hablan del cambio climático, pero luego la noticia siguiente es el turismo sigue creciendo, los vuelos en el aeropuerto, tal, vamos a batir récord, y entonces vamos a hablar de el futuro. No, seguimos creciendo y damos muy buena información que tenemos un 10% más de turismo en Canarias en determinados sitios. Es decir, y encima con vuelos a 19 euros, ¿no? Es decir, o a 20 euros. Es decir, que vivimos en una sociedad que parece que eso es guay, que está muy bien, y los gobiernos se pelean por tener más conexiones aéreas, y no somos conscientes de que eso es parte del problema. Es decir, a ver si nos podemos estar un poco más quietos, con lo cual podríamos enfriar la economía, lo cual, como digas eso, te va a correr a boinazos, porque el objetivo de la economía y de la política es siempre crecer un 2,5%. Por tanto, todas las herramientas o todas las situaciones o todos los parámetros del supuesto bienestar están basados en indicadores que van a aumentar el malestar de la atmósfera y por tanto del planeta. Estamos metidos en una gatera. Rosana Menéndez. Yo, el cambio climático, que en sí mismo es un problema muy grave, aparte es que lo veo como un indicador más o una consecuencia más de este abuso que estamos haciendo del planeta en general, ya no solamente por el clima, por todo, porque claro, los seres humanos como especie, pues una especie triunfa si cada vez somos más, si cada vez vivimos más años, si cada vez vivimos mejor,
Pero claro, el crecimiento ilimitado no puede ser. Entonces tenemos un uso de los recursos que tenemos que plantearlo. Creo que un problema fundamental, que no sé qué solución tiene, vamos, esto es filosofar un poco, pero esta sociedad que tenemos hiperconsumista, pues es un problema. Imagínate, aunque el clima revertiera su comportamiento, que no va a pasar, pero es un problema, porque la cantidad de residuos que generamos, la cantidad de material que... ¿Cómo es esto de que tú tienes un móvil y a los 2 años ya empieza a estar obsoleto porque ya las aplicaciones no corren? Esto, jolín, ¿qué pasa? Tiene 2 años. Esta ropa súper barata que, bueno, pues te llega la cría a casa y dice, ay, me compré esta camiseta, es verdad, fueron 10 euros, pero eso tiene detrás un gasto ambiental importantísimo. Entonces creo que es un indicador más de un problema de sobreexplotación del planeta. No sé qué solución tiene, todos queremos vivir mejor y queremos, o sea, todos queremos consumir energía, pero luego no queremos las implicaciones, porque las energías renovables tampoco son 100% limpias, todo perfectito, todo. Entonces, claro, lo que pasa que aspirar a reducir el consumo es muy difícil, pero yo creo que el problema es ese, o sea, es el clima y es todo, ¿no? Una necesidad de crecimiento, de más consumismo, de todo, que no me parece sostenible, no sé. Yo tiendo a ser optimista y pensar que la humanidad siempre va como... Yo eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, no me lo creo. Pero sí que esto te da que pensar, ¿no? ¿Cómo, hasta dónde queremos crecer? Mario Pansera. Para mí el cambio climático es una de las más grandes injusticias de la historia. Para mí el cambio climático no es el aumento de CO2. Para mí el cambio climático no es el aumento de la acidificación de los océanos. Para mí el cambio climático es una relación de injusticia de una parte de la población humana a lo largo de la historia de los últimos 500 años hacia la gran mayoría de los seres humanos que compartimos este planeta, que compartimos el ecosistema. Y la injusticia de una parte de la sociedad que ha cargado la destrucción y la apropiación y la expoliación de maneras de vivir, idiomas, relaciones múltiples y complejas que la especie humana ha tenido con su entorno, destrozando esta enorme complejidad que a lo largo de los siglos, de centenares de siglos, distintos grupos humanos han creado con el entorno. Entonces tiene que ver con un profundo acto de injusticia. Y la injusticia, ¿cómo se resuelve el tema de la injusticia? El tema de la injusticia se resuelve con un acto, normalmente con un acto de redistribución o de reparación, que raramente se escucha en los documentos o en las charlas sobre el cambio climático. Que el cambio climático tiene que ver con el hecho de que alguien se vea afectado más que otros, que no estamos todo el mundo en el mismo barco, como se suele decir. Hay gente que está muy bien protegida hacia el cambio climático y hay gente que está completamente desprotegida. Entonces la justicia solamente se puede resolver a través de un acto de reparación, de compensación. Y estamos hablando de hoy, otra vez, del 1% hacia el 99%. De que este 1%, que es causa fundamental del cambio climático, primera causa del cambio climático, necesita reducir drásticamente sus estilos de vida, hasta niveles que sean compatibles con la vida. Para mí el cambio climático es esto, es la más grande injusticia de la historia. Isabel Moreno. Menuda pregunta. No lo sé responder. Iba a responder igual que Fernando Valladares. Es una cosa que también repito yo mucho, que si solo entendemos el cambio climático desde el punto de vista científico, no estamos entendiendo en absoluto el cambio climático y qué implica ni qué es. Al final yo me dedico casi diariamente a explicar qué es el cambio climático para entenderlo mejor. ¿Pero qué pasa? Que es que yo soy física. Entonces no nos podemos olvidar que la cabra tira al monte y yo termino hablando muchas veces desde el punto de vista científico. No te vamos a sacar de ahí.
Entonces, claro, hay aspectos en los que, que al final termino siendo muy, muy científica. Pero mira, hay que explicarlo. Desde lugares en los que no cabría esperar que vas a hablar de cambio climático, como puede ser, por ejemplo, los deportes. Acuérdate hace unos años cuando se planteó que a lo mejor no tenía sentido hacer el Tour de Francia y las fechas en las que se hace porque hacía muchísimo calor en Francia con una ola de calor eh, histórica en esos lugares, ¿no? Claro, de repente te encuentras eso en sitios donde no está. Entonces tenemos que hablar del cambio climático en toda su magnitud, en sitios donde a priori no cabría esperar que te vas a encontrar con el cambio climático como información y también desde un punto de vista en el que las soluciones no sean sacrificios. No hablar, por ejemplo, de que vas a perder tu coche, sino que vas a ganar dinero en tu bolsillo porque no vas a tener que pasar revisiones, no vas a tener que gastar tanto en gasolina, que además eso tiene un impacto notable en el medio, que vas a tener tiempo para preparar todas las conferencias que tienes que hacer o establecer tu día a día Tu a agenda. través del tren o del autobús. Aunque claro, aquí también abrimos otro melón, que es, a veces es imposible, en el caso concreto que he puesto del coche, hacer un trayecto determinado en transporte público. Pues también comunicando que tenemos muchísimo poder para pedirle a quien le corresponde que nos lo ponga fácil, que ayude a que las ciudades no estén diseñadas pensando únicamente en el transporte privado, que ayuden a que, como hemos hablado al principio, que los horarios laborales estén más acordes a las temperaturas que se registran en determinados lugares y de verdad que tenemos muchísimo, muchísimo poder. Marta Tafalla. Bueno, el cambio climático, que quizás habría que llamarlo caos climático, como propone Vandana Shiva, es uno de los varios problemas que estamos generando por este proyecto nuestro de dominio y explotación brutal del mundo natural. Estamos provocando un caos climático, también estamos contaminando todos los ecosistemas, estamos empobreciendo los ecosistemas, hemos puesto en marcha una extinción masiva, etc. Es decir, que generamos muchos problemas, todos a la vez que están interrelacionados, que tienen las mismas causas y que luego se retroalimentan, se fomentan entre sí. Pero es verdad que de todos estos problemas, pues el caos climático es de los más peligrosos, junto con la extinción masiva de especies, porque realmente, por un lado, implica un aumento de la temperatura del planeta, pero luego implica también un desorden de los patrones climáticos. Es decir, que nosotros nos habíamos acostumbrado en estos últimos miles de años a que la temperatura en un cierto grado más o menos era pues, más o menos suave y los patrones climáticos eran más o menos estables. Y eso es lo que ha permitido en realidad que haya agricultura y que haya civilización. Es decir, si nosotros pudimos dar el paso al neolítico y practicar la agricultura y generar grandes ciudades y civilizaciones y la población ha podido crecer tanto, la población humana ha podido crecer tanto, es precisamente porque el clima era muy estable. Todo lo que hemos hecho es gracias a que el clima era muy estable, las temperaturas eran muy suaves. Y sin embargo lo que hacemos es poner en riesgo ese clima gracias al cual nosotros hemos crecido. Y realmente un aumento del planeta y un desorden, por ejemplo, de los patrones de lluvia, pone en riesgo muchísimas cosas fundamentales de nuestra forma de vida. Es decir, el hecho de que el calor, ¿no? de que tengamos pues, más olas de calor con temperaturas más altas, que el verano se haga más largo, pues empieza a generar problemas a muchas personas, por ejemplo, que trabajan al aire libre. Agricultores, repartidores, albañiles, gente que trabaja al aire libre, por ejemplo. Gente que ya tiene problemas previos de salud, veranos más largos, muy calurosos, con olas de calor, pues les puede agravar sus problemas de salud. Pero luego, si el calor sigue aumentando y además se desordena cuando llueve, dónde llueve, cuando graniza, dónde graniza, obviamente lo que pone en riesgo es la agricultura. Es decir, el sistema de producción de alimentos. Entonces nos podemos encontrar, que es lo que a mí me quita el sueño, nos podemos encontrar con un escenario de población humana altísima, que nunca hemos sido tantos. Hemos sido tantos porque el clima era estable y nos permitía practicar la agricultura y que ponemos en riesgo ese clima y que pongamos en riesgo la agricultura. Es decir, es que podríamos ir a un escenario en que muchos lugares donde ahora se cultivan alimentos, no se pueda cultivar o sea cada vez más difícil. Y podríamos ir a un escenario donde la agricultura sea imposible. Y desde luego si vamos a un escenario en el que la agricultura sea imposible, si llegamos a eso, se acabó.
O sea, pero se acabó. O sea, adiós, muy buenas. Se acabó, porque no, difícilmente vamos a sobrevivir a eso. O sea, a lo mejor sobreviven 4 en un rincón, pero poco más. Pero además es que si llegamos a un escenario en que la temperatura ha subido tanto que hace colapsar el sistema agrícola, que podría ser pues alrededor de 3,5 grados, 4 grados, 5 grados, no solo se habrá llevado por delante la agricultura y por tanto la mayor parte de la humanidad, es que se habrá llevado por delante montones de ecosistemas, montones de especies, y tendremos una biosfera radicalmente empobrecida, y podríamos ir a un proceso realmente que repitiera una de las situaciones de extinción masiva como las 5 grandes extinciones del pasado, ¿no? Y ahí pues podríamos ir a un escenario en que realmente nuestra especie desapareciera y en que desaparecieran la mayoría de las especies, ¿no? Sobre todo de los animales grandes o de los árboles grandes que conocemos, y que queden simplemente pues microorganismos, pequeños insectos, musgos, etc. Y yo espero que no lleguemos a ese extremo. Pero es algo que podría pasar con la vía que llevamos, ¿no? Entonces, si no nos tomamos este peligro en serio y no frenamos, pues aumentamos las posibilidades de que eso pase. Yo creo que simplemente que haya el riesgo, la posibilidad de que eso pudiera llegar a suceder en cuestión de décadas, debería hacernos parar. O sea, esto debería ser declaración de emergencia. Para los gobiernos esto debería ser absolutamente prioritario, para las sociedades debería ser absolutamente prioritario dejar de emitir gases de efecto invernadero lo más rápido posible, parar todas las prácticas, disminuir muchísimo todas las prácticas que dañan los ecosistemas, y pasar a formas de vida mucho más sostenibles. Debería ser nuestra prioridad absoluta, pero no lo es. Los gobiernos siguen obsesionados con tenga usted más hijos, crecimiento económico, explotación de la naturaleza, no se paran de aprobar proyectos de explotación de la naturaleza. Es una especie como, no sé, como de locura colectiva. Hemos perdido como el sentido común completamente, y a la gente le parece bien, vamos a hacer minería submarina, ¿no? Vamos a aumentar cualquier tipo de negocio, están aumentando las prospecciones petrolíferas, ¿no? Aumenta el consumo de combustibles fósiles, destruimos los bosques para hacer todo tipo de proyectos absurdos, ¿no? La inteligencia artificial que exige un montón, ¿no? La inteligencia artificial e internet que requieren muchísima energía, montar todos esos grandes centros, ¿no? Donde están los servidores, los centros de datos, requiere mucha energía, requiere mucha agua, y venga, ¿no? Y consumir más y crecer más. Bueno, ese proyecto, si no lo paramos, es suicida. Pero es como que somos incapaces de parar, no sé. Y por último, José María Rico. Yo creo que es lo que hemos ido planteando a lo largo de todas las distintas preguntas. Y de hecho los informes están organizados así, y yo creo que los 3 paneles van en ese sentido. Es decir, el cambio climático se puede explicar en 3 dimensiones, que es el conocimiento, que es eso que menciona Fernando sobre el clima, es decir, conocimiento del clima, que tampoco es tan sencillo, porque es una cuestión, claro, cuando hablas del clima, es muy difícil explicar. Hombre, los meteorólogos y los físicos del clima, los climatólogos lo saben explicar muy bien, que estás hablando de una cuestión que se caracteriza solo por 2 factores. Es decir, el clima es muy fácil de describir, es simplemente el régimen de temperaturas y el régimen de precipitaciones, pero que es el resultado, esos 2 factores, localmente o globalmente, son el resultado de unas interacciones complejísimas entre la atmósfera, la dinámica de la atmósfera, los procesos astronómicos, es decir, la interacción entre el Sol, la Luna y la Tierra, la interacción entre la atmósfera y la hidrosfera, en particular los océanos y los procesos de circulación superficial y profunda. Entonces, pero toda esa parte es conocimiento científico, y hace falta seguir, porque si te fijas, una de las objeciones que se plantean digamos que a la descripción actual del cambio climático, es que los modelos no son precisos. Ya, claro, es que los modelos son modelos predictivos, y yo no puedo ver el futuro. Puedo hacer estimaciones del futuro en función de distintos escenarios, que es lo que hacen los modelos. Esa parte sigue siendo imprescindible. Pero luego es que el cambio climático es mitigación, es decir, sabemos que hay un problema, sabemos cuál es el origen del problema, qué hacer para intentar que el problema al menos no vaya a más, y se sabe, bueno, pues si yo sé que la temperatura no debería aumentar más de 1,5 grados antes del 2050, y para eso debería ir por aquí, pues reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, aumento o revegetación en la mayor parte de las zonas, en particular áridas, que se está haciendo, por ejemplo, en China y en África, se está haciendo con bastante éxito, diría yo, y luego adaptación, es decir, conocimiento, mitigación y adaptación. Esas son las 3 cosas que para mí
sirven para comunicar el cambio climático. Es un fenómeno climático originado por una actividad humana descontrolada, en particular desde la revolución industrial. Es algo que, si no tomamos medidas, va a comprometer seriamente nuestra existencia como civilización. Yo no soy capaz de imaginar que ni siquiera en el escenario más extremo comprometa la extinción de nuestra especie, porque nuestra especie y muchas otras han sobrevivido a momentos muy catastróficos de procesos glaciares, etcétera. Pensemos que hubo periodos en los cuales el número total de seres humanos no superaba el 1.000.000 en todo el planeta. Y sin luz eléctrica, sin energía auxiliar, sin ganadería, y sobrevivimos. Pero como digo, conocimiento, mitigación y luego adaptación. Es decir, la realidad del cambio climático, como decías, ya está aquí, ya hay cambio climático. Podemos hacer mediante la mitigación que no vaya a más, pero tenemos que adaptarnos a lo que ya hay, pues al aumento de la frecuencia de temporales, a las condiciones climáticas más extremas en algunos lugares en los cuales los extremos de temperatura o de precipitaciones están muy por encima de la media, a cambios en los regímenes climáticos que obligan a migraciones masivas de personas. A todo eso nos tenemos que adaptar. Entonces, conocimiento, mitigación y adaptación, yo me parece que eso es lo que es el cambio climático, ahora, hoy. Tras este resumen, finalizamos esta temporada mientras nos ponemos ya a trabajar en la siguiente. Seguiremos hablando de algo que nos preocupa tanto como es la situación de caos climático y crisis ecosocial, pero también intentaremos no perder el enfoque de la gran historia y nuestro empeño en entender el pasado desdibujando las fronteras entre disciplinas. Volvemos pronto, aunque aún no sabemos cuándo, con una nueva temporada del podcast de la gran historia en la Universidad de Oviedo. Y como siempre, ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor, no te vuelvas a dormir. El Amanecer Terrestre es un podcast de la red Podcastidae, dirigido y presentado por Olga García Moreno. Edición y difusión a cargo de Oikos MSP. Este episodio se hace gracias a la colaboración de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo.